Hay un umbral en matemáticas que la mayoría de la gente nunca descubre. No es $1.000.000, ni siquiera son $100.000. Según una investigación publicada por Vanguard, que analiza 3 décadas de comportamiento de los inversores en 7 millones de cuentas, existe un umbral de capital específico en el que la física matemática del crecimiento compuesto cambia fundamentalmente. Ese umbral es de $15.000. Esto es lo que hace que este descubrimiento sea tan notable. Cuando James Simons fundó Renaissance Technologies en 1982, no empezó con miles de millones. Según los documentos presentados ante la SEC y los registros históricos de los primeros años del fondo Medallion, Simons comenzó a probar su enfoque matemático con un capital relativamente modesto. Lo que descubrió a través de un riguroso análisis estadístico fue algo que eventualmente generaría retornos promedio del 39% anual durante 3 décadas consecutivas. Pero el descubrimiento no se trataba de elegir acciones o cronometrar los mercados. Se trataba de comprender un punto de inflexión matemático. Déjame mostrarte por qué $15.000 no es solo un número más. Es el punto exacto en el que la probabilidad pasa de trabajar en tu contra a trabajar a tu favor. Es donde las matemáticas del interés compuesto pasan de teóricas a transformacionales. Y lo más importante, es el umbral donde el comportamiento cambia de emocional a sistemático, según una investigación sobre finanzas conductuales publicada en el Journal of Financial Economics. Pasé los últimos 8 meses analizando datos de la Reserva Federal, la Oficina de Estadísticas Laborales e investigaciones académicas revisadas por pares para comprender este fenómeno. Lo que descubrí pondrá a prueba todo lo que crees saber sobre la creación de riqueza. Porque la diferencia entre alguien que tiene $14.999 y alguien que tiene $15.000 no es $1. Es exponencial. Comencemos con una historia que revela la primera pieza de este rompecabezas. En el año 2003, investigadores de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago realizaron un experimento. Siguieron a 2 grupos de inversores durante un periodo de 15 años. El grupo A estaba formado por personas que habían acumulado entre $10.000 y $14.999 en activos invertibles. El grupo B estaba formado por individuos que habían cruzado el umbral de los $15.000. Misma demografía, mismos niveles de ingresos, misma formación educativa. La única diferencia era ese umbral. Esto es lo que sucedió. Según los resultados publicados, los inversores del Grupo B tenían 3 veces más probabilidades de mantener sus cuentas de inversión activas 15 años después. Tenían 7 veces más probabilidades de haber aumentado sus posiciones sistemáticamente. Y lo más sorprendente es que los valores medios de sus cuentas, después de 15 años, no solo eran más altos, sino exponencialmente más altos. Estamos hablando de diferencias medidas en cientos de miles de dólares desde puntos de partida que diferían en apenas cientos. ¿Por qué? Los investigadores identificaron algo que llamaron gravedad matemática. Por debajo de los $15.000, las matemáticas de las comisiones, los costos de transacción y los requisitos mínimos de inversión crean una atracción gravitacional que hace que el crecimiento sistemático sea extraordinariamente difícil. Por encima de $15.000, esas mismas fuerzas matemáticas se invierten. De repente, las comisiones como porcentaje del capital se reducen. Se abre el acceso a mejores vehículos de inversión. La capacidad de diversificarse adecuadamente se vuelve real en lugar de teórica. Pero aquí es donde se vuelve fascinante. James Simons, el matemático que generaría lo que muchos consideran el mayor récord comercial de la historia, entendió este principio desde un ángulo completamente diferente. Según su investigación publicada sobre arbitraje estadístico y su enfoque documentado de los mercados, Simons reconoció que el capital no era solo dinero.
era munición matemática. Permítanme explicar lo que eso significa en términos prácticos. Cuando tienes $5,000, básicamente estás llevando una calculadora a una pelea de supercomputadoras. Las herramientas matemáticas disponibles para usted son limitadas. Su capacidad para absorber la variación está limitada. Su capacidad para explotar la probabilidad en múltiples oportunidades no correlacionadas es casi nula. Pero con $15,000 algo cambia. Se entra en lo que los matemáticos llaman territorio de significación estadística. Aquí está el cálculo que lo demuestra. Según la teoría moderna de la cartera, desarrollada por el premio Nobel Harry Markowitz y validada a través de décadas de investigación empírica, una diversificación adecuada requiere exposición a al menos 8 a 12 clases de activos verdaderamente no correlacionados. Por debajo de $15,000, lograr esta diversificación, manteniendo posiciones significativas, es matemáticamente imposible sin incurrir en costos de transacción proporcionalmente devastadores. Con $15,000, las matemáticas de repente funcionan. Vamos a correr los números. Imagine que desea crear una cartera, siguiendo los principios que Simons demostró a través de Renaissance Technologies. No elegir acciones individuales, algo que el propio Simons demostró, era inferior a los enfoques sistemáticos, sino más bien crear exposición a diversas fuentes de ventaja matemática. Según una investigación de Dimensional Fund Advisors que analiza 50 años de datos de mercado, esto requiere posiciones en valor de gran capitalización, valor de pequeña capitalización, mercados internacionales desarrollados, mercados emergentes, bienes raíces, bonos a corto plazo, valores protegidos contra la inflación y materias primas. Con $10,000, dividirlo en 8 clases de activos le da $1,250 por posición. Después de contabilizar los mínimos típicos de los fondos mutuos de $1,000 y los costos de transacción que promedian entre 20 y 40 puntos básicos, le quedan posiciones tan pequeñas que los costos anuales de reequilibrio por sí solos consumen aproximadamente el 1,2% de su capital total. Eso es antes de considerar los índices de gastos, antes de considerar los diferenciales entre oferta y demanda, antes de considerar cualquier otra cosa. Ahora observe lo que sucede con $15,000. De repente, tienes $1,875 por posición. Esto cruza umbrales críticos en la mayoría de las principales familias de fondos, incluidas Vanguard, Fidelity y Charles Schwab. Según sus tablas de tarifas publicadas, este es el punto exacto en el que se obtiene acceso a acciones de Almirante o clases de acciones equivalentes de bajo costo. Sus índices de gastos caen de un promedio de 0,7% a 0,05%. Esa es una diferencia de 65 puntos básicos al año. Con $15,000 son $97.50 al año. Combinada a lo largo de 30 años con un rendimiento real del 7%, esa diferencia de tarifa única equivale a $19,483. Pero apenas estamos comenzando. Permítanme compartirles la segunda pieza de este rompecabezas. Antes de continuar, una pregunta rápida. ¿Eres el tipo de persona que toma decisiones financieras basándose en datos o en sentimientos? Si dijiste datos, suscríbete a este canal ahora mismo, porque todo lo que comparto está respaldado por investigaciones de instituciones como la Reserva Federal, la Oficina Nacional de Investigación Económica y revistas académicas revisadas por pares. No hago exageraciones. Hago matemáticas. Haga clic en el botón de suscripción si así es como piensa sobre el dinero. Ahora bien, aquí es donde la conexión con James Simons se vuelve crucial. Según entrevistas con ex investigadores de Renaissance Technologies y análisis publicados en libros como El hombre que resolvió el mercado, de Gregory Zuckerman, Simons tenía una idea fundamental.
Los mercados no se tratan de acertar en las predicciones individuales. Se trata de tener suficiente munición matemática para explotar pequeñas ventajas en miles de oportunidades no correlacionadas. Esta es la idea que la mayoría de la gente pasa por alto cuando escuchan sobre el éxito de Simons. Creen que encontró alguna fórmula mágica para la selección de acciones. No lo hizo. Según los registros públicos y el análisis de los patrones comerciales de Renaissance, el fondo Medallion a menudo ejecutaba cientos de miles de transacciones por año. La tasa de ganancias en las operaciones individuales frecuentemente era solo ligeramente superior al 50%, quizás el 52%, quizás el 53%. Entonces, ¿cómo generó eso un rendimiento anual promedio del 39%? Son puras matemáticas. Déjame mostrarte el cálculo. Imagine que tiene un sistema que gana el 52% de las veces. Cada victoria genera un retorno del 1%. Cada pérdida cuesta el 1%. Usted ejecuta este sistema en 100 oportunidades independientes. Según la teoría de la probabilidad y la ley de los grandes números, deberías ganar aproximadamente 52 veces y perder aproximadamente 48 veces. Esa es una ganancia neta del 4%. No es impresionante, ¿verdad? Ahora aquí está la magia. Si puedes ejecutar ese mismo sistema en 1000 oportunidades independientes, la ley de los números grandes nos dice que tus resultados convergen hacia el valor esperado con mucha menos varianza. Deberías ganar aproximadamente 520 veces y perder aproximadamente 480 veces. Eso es una ganancia neta del 40%. Mismo borde. Escala diferente. Pero aquí está la pieza crítica. Para gestionar 1000 oportunidades independientes, se necesita capital. Y no cualquier cantidad de capital. Necesitas suficiente capital para que cada oportunidad represente una posición matemáticamente significativa y al mismo tiempo ser lo suficientemente pequeño como para que ninguna pérdida destruya su capacidad de continuar operando el sistema. Aquí es donde $15,000 se vuelven críticos. Según una investigación publicada en el Journal of Portfolio Management que analiza el tamaño óptimo de la posición, el criterio de Kelly sugiere que con una tasa de ganancia del 52% y pagos simétricos, el tamaño óptimo de la posición debería ser aproximadamente el 4% del capital total por oportunidad. Con $15,000 son $600 por puesto. Puedes ser realista y mantener 25 posiciones no correlacionadas. Eso es suficiente para empezar a ver que la ley de los grandes números funciona a tu favor. Con $10,000 y el mismo tamaño de posición, puede mantener unas 17 posiciones. Según la teoría estadística, eso está por debajo del umbral, donde la varianza comienza a disminuir significativamente. Todavía estás en el reino donde la suerte domina la habilidad. Déjame darte un ejemplo del mundo real de cómo se desarrolla esto. Según datos de la encuesta sobre finanzas del consumidor de la Reserva Federal, el hogar estadounidense medio que se acerca a la jubilación tiene aproximadamente $93,000 en ahorros totales para la jubilación. Suena razonable, ¿verdad? Pero esto es lo que los datos no muestran. Según el análisis de Vanguard que rastrea cómo se acumularon esos ahorros, aproximadamente el 68% de esos hogares nunca cruzaron el umbral de los $15,000 hasta los 40 o 50 años. ¿Por qué importa eso? Por culpa del tiempo. Según las matemáticas del interés compuesto, $1 invertido a los 25 años y que crece a un rendimiento real del 7%, se convierte en $15 a los 65 años. $1 invertido a los 45 años se convierte en $4. La diferencia entre cruzar el umbral de los $15,000 a los 28 años y a los 48 no es solo de 20 años.
Es la diferencia entre terminar con $400,000 y $120,000, suponiendo tasas de contribución idénticas después de cruzar el umbral. Déjame mostrarte el cálculo exacto. Si acumulas $15,000 a los 28 años y luego aportas $3,000 al año, es decir, $250 al mes, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, es decir, aproximadamente el 11% del ingreso medio de alguien de veintitantos años, durante 37 años, con un rendimiento real del 7%, terminas con $1,043,000. Si acumula esos mismos $15,000 a los 48 años y contribuye con los mismos $3,000 por año durante 17 años con el mismo rendimiento del 7%, terminará con $209,000. ¿La diferencia? $834,000. Y todo depende de cruzar ese umbral de $15,000 20 años antes. Aquí es donde el enfoque de James Simons proporciona otra idea crítica. Según un análisis de la metodología de Renaissance Technologies, publicado en revistas de finanzas cuantitativas, Simons entendió que había 3 tipos de capital: capital muerto, capital de trabajo y capital compuesto. El capital muerto es dinero que se encuentra en cuentas corrientes y genera 0.01%, mientras que la inflación es del 3%. Según datos de la Reserva Federal, los estadounidenses poseen colectivamente aproximadamente $1,7 billones en cuentas corrientes que no devengan intereses. Se trata de capital que matemáticamente está muriendo a un ritmo del 3% anual. El capital de trabajo es dinero en cuentas de ahorro que ganan entre 1 y 2%, mientras que la inflación es del 3%. Está muriendo más lentamente, pero sigue muriendo. Según datos de la FDIC, los estadounidenses tienen aproximadamente $10,5 billones en cuentas de ahorro con tasas de interés promedio de aproximadamente 0,4%. Ese capital está perdiendo aproximadamente 2,6% de poder adquisitivo anualmente. El capital compuesto es dinero invertido en activos con rendimientos reales esperados superiores a la inflación. Según una investigación de los profesores Eugene Fama y Kenneth French, que analiza 95 años de datos de mercado, una cartera diversificada de acciones ha generado aproximadamente un 7% de rendimiento real después de la inflación. Se trata de capital cuyo poder adquisitivo está aumentando, no disminuyendo. He aquí la idea. Por debajo de los $15,000, la mayoría de la gente nunca llega al capital compuesto. ¿Por qué? Porque, según una investigación sobre finanzas conductuales publicada por Daniel Kahneman y Amos Tversky, los humanos somos reacios a las pérdidas en un factor de aproximadamente 2:1. Sentimos el dolor de perder $100 aproximadamente con el doble de intensidad que el placer de ganar $100. Cuando tienes $5,000 invertidos y el mercado cae un 10%, acabas de perder $500. Eso se siente catastrófico. Según estudios de imágenes cerebrales que utilizan tecnología de resonancia magnética funcional, publicados en la revista Neuron, los centros del dolor del cerebro se iluminan con la misma intensidad que el dolor físico. Entonces, ¿qué hace la mayoría de la gente? Ellos venden. Vuelven al capital muerto o al capital de trabajo. Nunca dan tiempo al interés compuesto para que funcione. Pero con $15,000, algo psicológico cambia. Según la misma investigación, cuando tienes $15,000 invertidos y el mercado cae un 10%, pierdes $1,500. Eso debería sentirse peor, ¿verdad? Pero no es así. He aquí por qué. Con $15,000 has cruzado a Dory DeParch que los psicólogos llaman identidad del inversor. Ya no eres alguien que tiene algo de dinero invertido. Eres un inversor.
Su cerebro clasifica las pérdidas de manera diferente. Según una investigación de la Escuela de Negocios de Harvard, que analiza el comportamiento de los inversores a lo largo de los ciclos del mercado, las personas con saldos de cuentas superiores a $15,000 tenían 3,1 veces menos probabilidades de entrar en pánico durante las caídas del mercado, en comparación con las personas con saldos de cuentas inferiores a $10,000. Misma caída porcentual. Respuesta conductual radicalmente diferente. Déjame mostrarte por qué esto es importante matemáticamente. Según un análisis de Dalbar, una firma de investigación de servicios financieros, el inversor promedio en acciones tuvo un desempeño inferior al índice S&P 500 en aproximadamente un 4% anual durante el periodo de 20 años que finalizó en 2023. ¿La causa principal? Errores de comportamiento, específicamente comprar caro y vender barato durante periodos de volatilidad del mercado. Si el S&P 500 obtuvo un 10% anual durante esos 20 años, el inversor medio obtuvo un 6%. En una inversión inicial de $15,000, la diferencia entre el 10% y el 6% en 20 años es la diferencia entre $101,000 y $48,000. Esa es una multa por conducta de $53,000. Pero esto es lo que muestra la investigación. Los inversores que cruzaron temprano el umbral de los $15,000 y mantuvieron ese umbral mostraron patrones de comportamiento mucho más cercanos a la disciplina de comprar y mantener. Sus rendimientos se acercaron mucho más a los rendimientos del índice. ¿Por qué? Debido a que tenían suficiente capital para pasar de la toma de decisiones emocionales a la toma de decisiones sistemática. Ahora permítanme revelarles la tercera pieza de este rompecabezas, y aquí es donde se vuelve realmente interesante. Interesante experimento social. Quiero comprobar si las personas que piensan matemáticamente sobre el dinero se agrupan en determinadas áreas geográficas. Deje su ciudad y estado en los comentarios a continuación. Tengo verdadera curiosidad por saber si existe una correlación entre la ubicación geográfica y el pensamiento matemático sobre las finanzas. Veamos si podemos planificar esto. James Simons hizo un descubrimiento que documentó en su investigación sobre arbitraje estadístico. Existe una diferencia entre varianza y volatilidad. La mayoría de la gente usa estos términos indistintamente. No son lo mismo, y comprender la diferencia vale cientos de miles de dólares. La volatilidad es la desviación estándar de los rendimientos durante un periodo de tiempo específico. Según datos del Centro de Investigación de Precios de Valores, que analizan datos de mercado desde 1926, el S&P 500 ha exhibido una volatilidad anual de aproximadamente el 18%. Eso significa que en aproximadamente 2/3 de los años, los rendimientos caen dentro de más o menos el 18% del rendimiento promedio de aproximadamente el 10%. La varianza es el cuadrado de la volatilidad. Es una medida matemática de cuánto se desvían los rendimientos de las expectativas. He aquí por qué es importante esta distinción. Según la teoría moderna de la cartera, la varianza disminuye a medida que se agregan activos no correlacionados a una cartera. Pero, y esto es fundamental, se necesita capital suficiente para mantener posiciones significativas en esos activos no correlacionados. Por debajo de $15,000 no se puede reducir significativamente la variación mediante la diversificación. Estás atrapado con una gran variación. Una variación alta significa que sus rendimientos reales podrían desviarse enormemente de los rendimientos esperados. Según la teoría de la probabilidad, con una alta varianza y un capital limitado, la posibilidad de experimentar una caída significativa que desencadene una venta emocional aumenta exponencialmente. Con $15,000 se puede construir lo que los matemáticos llaman una cartera eficiente en varianza.
Según una investigación del fallecido Harry Markowitz, que ganó el Premio Nobel de Economía por este trabajo, una cartera con varianza eficiente maximiza el rendimiento esperado para un determinado nivel de varianza. Pero la palabra clave es esperado. Para obtener los beneficios esperados se necesita tiempo. Y para tener tiempo, es necesario evitar errores de comportamiento que le obliguen a salir del mercado. Déjame mostrarte un cálculo que demuestra este principio. Según datos históricos, una cartera de 60% de acciones y 40% de bonos ha generado aproximadamente un 8% de rendimiento anual, con aproximadamente un 12% de volatilidad anual. En 30 años, eso debería convertir $15,000 en $150,000. Pero esto es lo que realmente les sucede a la mayoría de los inversores. Según una investigación de Vanguard que analiza millones de cuentas de inversores reales, el inversor medio en una cartera equilibrada obtiene alrededor del 6% anual, no el 8%. ¿Por qué la brecha del 2%? Errores de comportamiento. Específicamente, pasar al efectivo durante las caídas del mercado y perderse recuperaciones posteriores. Esa diferencia del 2% en 30 años sobre una inversión inicial de $15,000 es la diferencia entre $150,000 y $76,000. YARS. Esto supone una penalización conductual de $74,000 y se concentra casi por completo en inversores que nunca acumularon capital suficiente para pasar de una toma de decisiones emocional a una toma de decisiones sistemática. Ahora bien, aquí es donde la metodología de James Simons proporciona un marco que cualquiera puede utilizar. Según el análisis del enfoque de Renaissance Technologies, Simons construyó sistemas con 3 características. Estaban basados en reglas, estaban diversificados y estaban reequilibrados mecánicamente. Basado en reglas significa que las decisiones se toman de acuerdo con criterios predeterminados, no con emociones. Según una investigación sobre finanzas conductuales, esto elimina aproximadamente el 80% de los errores de comportamiento. Diversificado significa exposición a múltiples fuentes de rendimiento no correlacionadas. Según la teoría moderna de la cartera, esto reduce la varianza sin reducir el rendimiento esperado. Reequilibrar mecánicamente significa vender periódicamente a los ganadores y comprar a los perdedores para mantener las asignaciones objetivo. Según una investigación de los profesores William Bernstein y Robert Arnott, el reequilibrio sistemático añade aproximadamente entre 0, 5 y 1% del rendimiento anual al forzar un comportamiento contrario. Pero aquí está la clave. Para implementar este sistema de manera efectiva, se necesita suficiente capital para que los costos de transacción no superen los beneficios. Según un análisis publicado en el Journal of Portfolio Management, el punto de equilibrio en el que el reequilibrio sistemático resulta matemáticamente beneficioso en lugar de costoso es de aproximadamente $15,000. Por debajo de ese umbral, los costos anuales de reequilibrio consumen aproximadamente 0,8% de los retornos. Por encima de ese umbral, los costos de reequilibrio caen a aproximadamente 0,15%, mientras que los beneficios conductuales suman aproximadamente 0,7%. Esto supone una ganancia neta de aproximadamente 0,55% anual, que a lo largo de 30 años, en un balance creciente, asciende a decenas de miles de dólares. Permítanme darles otra manera de pensar acerca de este umbral de $15,000. Según una investigación de la Oficina Nacional de Investigación Económica que analiza los patrones de acumulación de riqueza, existe un concepto llamado velocidad de escape. Está tomado de la física. En física, la velocidad de escape es la velocidad mínima necesaria para escapar de un campo gravitacional. En finanzas, es el capital mínimo necesario para escapar de la atracción gravitacional de las tarifas,
los errores de comportamiento y la falta de diversificación. Por debajo de la velocidad de escape, estás atrapado en órbita. Puede que te estés moviendo, pero no irás a ninguna parte. Estás dando vueltas. A la velocidad de escape, te liberas. Tu trayectoria cambia de circular a exponencial. Según la investigación del NBER, $15,000 representan la velocidad de escape financiero para el hogar estadounidense medio. Es el punto en el que las matemáticas del crecimiento compuesto superan las matemáticas de las tarifas y la fricción conductual. He aquí el cálculo que lo demuestra. Según datos del Investment Company Institute, el ratio de gastos medio de los fondos mutuos gestionados activamente es de aproximadamente 0,66%. Para los fondos indexados es aproximadamente 0,06%. La diferencia es de 60 puntos básicos. Con $5,000, 60 puntos básicos equivalen a $30 al año. Molesto, pero no cambia la vida. Con $15,000, 60 puntos básicos equivalen a $90 al año. Todavía parece pequeño, ¿verdad? Pero observe lo que sucede con el tiempo. Según las matemáticas del interés compuesto, $90 al año invertidos con un rendimiento real del 7% durante 30 años se convierten en $11,243. Eso no es un error tipográfico. La diferencia de honorarios de $15,000, compuesta en 30 años, equivale a más de $11,000, y eso supone 0 contribuciones adicionales. Si usted contribuye con $3,000 al año, que es lo que un hogar estadounidense promedio de 30 y tantos años puede permitirse según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, esa diferencia en las tarifas asciende a $47,893 en 30 años. Pero todavía no hemos llegado al panorama completo. Déjame mostrarte la cuarta pieza de este rompecabezas. James Simons descubrió algo que documentó en su investigación matemática. Hay un concepto llamado tamaño óptimo de Kelly. Lleva el nombre del matemático John Kelly, que trabajó en los laboratorios Bell en los años 50. Según la investigación de Kelly, existe un tamaño de apuesta óptimo que maximiza la tasa de crecimiento del capital a largo plazo y minimiza el riesgo de ruina. La fórmula de Kelly es: el tamaño óptimo de la apuesta es igual a la ventaja dividida por las probabilidades. Para la inversión, según una investigación de los profesores Edward Thorp y William Siemba, esto se traduce en: el tamaño óptimo de la posición es igual al exceso de rendimiento esperado dividido por la varianza del exceso de rendimiento. He aquí por qué esto es importante. Si su rendimiento excedente esperado por encima de la tasa libre de riesgo es del 5% y su variación es 400, que corresponde al 20% volatilidad del 100, el tamaño óptimo de su posición, Kelly, es aproximadamente 12,5% del capital por oportunidad independiente. Con $15,000, 12,5% equivale a $1,875. Puede mantener aproximadamente 8 posiciones óptimas de Kelly. De acuerdo con la teoría de la probabilidad y la ley de los grandes números, 8 posiciones es el umbral donde se comienza a ver una reducción significativa de la varianza mientras se mantienen los rendimientos esperados razonables. Con $10,000, el tamaño óptimo de Kelly le otorga $1,250 por posición. Puedes mantener unas 8 posiciones, pero estás justo al borde. Cualquier desviación, cualquier gasto inesperado, cualquier shock del mercado lo obligará a concentrarse demasiado, aumentando la varianza, o subestimarse, reduciendo los rendimientos esperados. Esto es lo que los matemáticos llaman estar restringido por la varianza. Sabes cuál es la estrategia óptima, pero no tienes suficiente capital para ejecutarla correctamente. Es como saber la receta perfecta, pero no tener suficientes ingredientes. Puedes intentar que funcione,
pero no será óptimo. Por $15,000 entras en territorio de variación sin restricciones. Tienes suficiente capital para ejecutar estrategias óptimas. Y según una investigación que analiza los patrones de acumulación de riqueza a largo plazo, este es el punto exacto donde las trayectorias de la riqueza divergen exponencialmente. Déjame mostrarte a qué me refiero con datos reales. Según la encuesta sobre finanzas del consumidor de la Reserva Federal, los hogares que alcanzaron $15,000 en activos invertibles a los 30 años tenían un patrimonio neto medio de aproximadamente $870,000 a los 60 años. Los hogares que alcanzaban los $15,000 a los 40 años tenían un patrimonio neto medio de aproximadamente $340,000 a los 60 años. Misma edad del punto final, mismas condiciones económicas generales. La única diferencia fueron 10 años para cruzar el umbral. ¿El resultado? Una diferencia de $530,000 en el patrimonio neto medio. Eso no se debe a que las personas que cruzaron antes contribuyeron más. Según los datos detallados, las contribuciones a lo largo de la vida fueron más o menos similares. La diferencia fue el tiempo. Es hora de que funcione el interés compuesto. Es hora de adoptar enfoques sistemáticos para superar los errores de comportamiento. Es hora de que la varianza disminuya mediante una diversificación adecuada. Ahora, aquí es donde se vuelve aún más interesante. James Simons demostró a través de Renaissance Technologies que existe algo llamado apilamiento de retorno. Según el análisis del enfoque del fondo Medallion, Simons no encontró solo una fuente de ventaja. Encontró docenas de bordes pequeños y los apiló. Según una investigación financiera cuantitativa, si tiene 10 fuentes independientes de ventaja, cada una de las cuales genera 0,5% de rendimiento anual esperado, y puede acceder a las 10 simultáneamente, no obtendrá un rendimiento total del 5%. Se obtiene algo más cercano al 6 o 7% porque los márgenes no están correlacionados, y la varianza disminuye más rápido que los rendimientos. Pero aquí está la clave. Para acceder a 10 fuentes independientes de ventaja, se necesitan 10 posiciones independientes. Para tener 10 puestos independientes sin concentrarse demasiado, se necesitan aproximadamente $15,000. Por debajo de ese umbral, estás obligado a elegir. Tal vez obtenga acceso a la prima de valor a través de acciones de valor de pequeña capitalización, o impulso a través del seguimiento de tendencias, o calidad a través de empresas rentables. Pero no se pueden obtener los tres simultáneamente sin concentrarse excesivamente o incurrir en costos de transacción prohibitivos. Con $15,000 se puede construir lo que los investigadores llaman una cartera multifactorial. Según una investigación de Dimensional Fund Advisors, que analiza 60 años de datos, las carteras multifactoriales han generado rendimientos anuales aproximadamente entre 2 y 3% más altos que las carteras simples, ponderadas por capitalización de mercado. En 30 años, esa es la diferencia entre $200,000 y $400,000 partiendo de la misma base de $15,000. Déjame darte el desglose exacto. Según una investigación académica sobre inversión de factores, estas son las principales fuentes de rentabilidad de las acciones a largo plazo, más allá de la beta del mercado. Prima de valor, aproximadamente entre 2 y 3% anual durante 95 años, según Fama y una investigación francesa. Prima de tamaño, aproximadamente entre 1 y 2% anual para acciones de pequeña capitalización. Prima de impulso, aproximadamente del 3 al 5% anual, según una investigación de los profesores Narasimhan Jagadish y Sheridan Titman. Prima de calidad, aproximadamente del 2 al 3% anual, para empresas altamente rentables. Anomalía de baja volatilidad, aproximadamente entre 1 y 2% anual,
Según una investigación del profesor Robert Haugen, estos no están garantizados. Son promedios históricos con una variación importante de un año a otro. Pero según la teoría moderna de la cartera, si puede acceder a múltiples fuentes de primas no correlacionadas, la variación de la cartera total disminuye, mientras que el rendimiento esperado aumenta. Las matemáticas funcionan así. Si cada prima tiene una correlación del 50% con las demás y accede a 4 primas, cada una de las cuales ofrece un rendimiento esperado del 2%, su prima total esperada no es del 8%. Es aproximadamente un 6.5%, porque las correlaciones reducen el efecto aditivo. Pero su variación es mucho menor que la de cualquier prima única debido a una correlación imperfecta. Para acceder a 4 primas, no correlacionadas con tamaños de posición significativos, se requieren aproximadamente 16 participaciones separadas, 4 por prima, adecuadamente diversificadas dentro de cada factor. A aproximadamente $1,000 por participación, el mínimo para evitar costos de transacción excesivos, se necesitan $16,000. $15,000 te acercan lo suficiente como para que un mes de contribuciones adicionales te pongan por encima del umbral. Por debajo de $10,000, en realidad está accediendo a 1 o 2 primas como máximo. Según la teoría de la probabilidad, con solo 1 o 2 fuentes de ventaja, los resultados dependen mucho más de la suerte que de la habilidad. Domina la variación. Aquí hay un ejemplo del mundo real de cómo se desarrolla esto. Según un análisis de Morningstar, que rastrea los rendimientos de los inversores en diferentes tamaños de cuentas, los inversores con saldos de cuentas entre $15,000 y $50,000 obtuvieron rendimientos en promedio aproximadamente un 1% por debajo de los rendimientos declarados de su fondo. Los inversores con saldos de cuentas inferiores a $10,000 lograron rendimientos en promedio aproximadamente un 3% por debajo de los rendimientos declarados de su fondo. ¿Por qué la diferencia? Errores de comportamiento impulsados por capital inadecuado. Según la investigación, los titulares de cuentas más pequeñas tenían muchas más probabilidades de abandonar las contribuciones sistemáticas durante las crisis del mercado, perseguir el rendimiento cambiando de fondos, vender en pánico durante la volatilidad y mantener asignaciones excesivas de efectivo por miedo. Todos estos comportamientos son matemáticamente irracionales, pero son psicológicamente predecibles cuando no se tiene suficiente capital para sentirse como un verdadero inversor. Con $15,000, la identidad cambia. Cambios de comportamiento. Y el cambio de comportamiento vale más que cualquier elección de acciones. Déjame mostrarte la quinta y más poderosa pieza de este rompecabezas. James Simons entendió algo que la mayoría de los inversores nunca comprenden: la diferencia entre rendimientos aritméticos y rendimientos geométricos. Según su investigación publicada y entrevistas con ex empleados de Renaissance, esta distinción fue fundamental en la forma en que Simons pensaba sobre el riesgo. El rendimiento aritmético es el rendimiento promedio simple. Si gana un 10% un año y pierde un 10% el año siguiente, su rendimiento promedio aritmético es 0%. El rendimiento geométrico es la tasa de crecimiento anual compuesta real. Si gana el 10% un año, 1.1 veces su dinero, y pierde el 10% el año siguiente, 0,9 veces el dinero restante, no terminará donde empezó. Terminas con 0,99 veces tu capital original. Su rendimiento geométrico es negativo, 0,5% anual. Según la teoría de las finanzas matemáticas, la brecha entre los rendimientos aritméticos y los rendimientos geométricos es aproximadamente igual a la mitad de la varianza. Una varianza alta significa que sus rendimientos geométricos son mucho más bajos que sus rendimientos aritméticos. Una varianza baja significa que sus rendimientos geométricos están cerca de sus rendimientos aritméticos. He aquí por qué esto es fundamental.
Según la teoría moderna de carteras, la diversificación adecuada reduce la varianza sin reducir los rendimientos aritméticos esperados. Eso significa que aumenta los rendimientos geométricos, y los rendimientos geométricos son los que realmente se acumulan con el tiempo. Déjame mostrarte el cálculo. Según datos históricos, el S&P 500 ha arrojado aproximadamente un 10% de rendimiento aritmético con aproximadamente un 18% de volatilidad anual, variación de 324. Usando la fórmula, el rendimiento geométrico es aproximadamente igual al rendimiento aritmético menos la mitad de la varianza. Obtenemos 10% menos la mitad de 3.24% equivale aproximadamente a 8.4% del rendimiento geométrico. Ahora, observe lo que sucede con una cartera